Bien. Habíamos quedado acá, en lo que es el crecimiento poblacional, ¿cierto? Habíamos dicho que para poder calcular la tasa de crecimiento poblacional, ¿cierto? Bueno, el crecimiento poblacional se definía como como dice ahí, el cambio en el número de individuos que presenta la población a través del tiempo. O sea, si aumenta, si disminuye, el cambio. Da lo mismo si es para arriba, para abajo, pero es el cambio del número de individuos de una población. Por lo tanto, claramente si cambia el n poblacional, también cambia la densidad poblacional. Pero yo les dije que para poder ver cómo ocurría este crecimiento poblacional, ¿cierto? Nosotros teníamos que calcular antes una cosa que se llamaba la tasa de crecimiento poblacional, que nosotros habíamos dicho que se llamaba R. Y que el R podía tener tres valores, R podía ser mayor que 0, R podía ser igual a 0 y R podía ser menor que 0. ¿Alguien me puede decir qué significa que una población tenga un R mayor que 0? ¿Qué significa que la población tenga un R mayor que 0? ¿Qué pasaba con esa población? ¿Qué uno podía interpretar de esa población si el R, la tasa de crecimiento poblacional, era mayor que 0? Ah, y antes de eso, el R, ¿cierto? Uno lo podía calcular como B menos D, siendo B la tasa de natalidad y D la tasa de mortalidad, ¿cierto? Entonces ahí uno podía sacar el valor de R. Y yo les había dicho que R tenía tres valores: R más grande que 0, R igual a 0 y R menor que 0. ¿Alguien me puede decir qué significa que el R sea mayor a 0? Lo dijimos la semana pasada. ¿Alguien me puede decir qué significa que el R sea mayor a 0? ¿No? Bueno. Acuérdense, R mayor a 0 significa que la población está en crecimiento. R igual a 0, que la población está estable, ¿cierto? No crece ni decrece. Y R menor a 0 significa que la población está en decrecimiento, ¿cierto? Crecimiento, estable y decrecimiento. Mayor a 0, crecimiento; igual a 0, estable; R menor que 0, decrecimiento. ¿Cierto? Y esos eran los valores de R. Bueno, después habíamos hablado de los crecimientos o los tipos de crecimiento poblacional, y aquí habíamos quedado definiendo algunos parámetros. Habíamos dicho y habíamos definido el parámetro de potencial biótico, ¿cierto? Y habíamos dicho que el potencial biótico era esta capacidad innata que tenían los individuos de reproducirse a una tasa máxima de reproducción si las condiciones ambientales eran las óptimas, ¿cierto? Si condición ambiental óptima, los individuos de una población se pueden reproducir de manera máxima, porque no hay nada que lo impida. Cuando los organismos se reproducen de manera máxima, ¿cierto? Y no hay ninguna cosa que lo impida, ¿cierto? Porque las condiciones ambientales son óptimas, nosotros hablamos de lo que se llama el potencial biótico. Habíamos hablado de que no todas las poblaciones alcanzaban ese potencial biótico porque había algo que se oponía al potencial biótico, y ese algo que se oponía al potencial biótico se llama resistencia ambiental, ¿cierto? Que eran todas las condiciones ambientales que, bueno, obviamente se oponen al crecimiento de la población, ¿cierto? Se oponen al crecimiento de la población, ¿cierto? Se oponen a que la población o que los individuos de la población puedan reproducirse de manera óptima, y eso sirve para regular el crecimiento, ¿cierto? Que las poblaciones no se disparen en número, ¿cierto? Sino que se mantengan más o menos estables en un número específico. Y si ustedes se fijan, cuando una población es, entre comillas, atacada por la resistencia ambiental, llega hasta un máximo y no sigue creciendo más. Ese máximo se llamaba capacidad de carga, ¿cierto? La K, ¿cierto? Capacidad de carga, que era el máximo número de individuos que soportaba un ambiente, ¿cierto? Eso era K, el máximo número de individuos de una población que puede soportar el ambiente. O sea, cuántos individuos caben, ¿cierto? Y no cabe nadie más en ese ambiente donde están, ¿sí? Entonces, eso es la capacidad de carga. Habíamos definido, ¿cierto? Todos estos conceptos, ¿cierto? La semana pasada. Aquí habíamos quedado, ¿cierto? Dígame, Daniel, dígame. No tengo a nadie esperando. Si me pregunta, yo lo dejo entrar, pero no tengo a nadie esperando, por si acaso. Bueno, la cosa es que
la capacidad de carga, ¿verdad? Era el máximo número de individuos del ambiente, ¿cierto? Que soportaba el ambiente, máximo número de individuos de la población, ¿cierto? Que soporta el ambiente. Y habíamos definido estos tres conceptos y aquí habíamos quedado, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver los tipos de crecimiento poblacional que existen, ¿ya? En base a todas estas características que estamos recordando. Así que por favor, recuérdenlas muy bien para poder responder las preguntas que vienen después, ¿ya? Eh, Le sugiero que si quiere que las notas de usted de los módulos anteriores suban un poquito, participe en clases, ¿ya? Le sugiero una como consejo, ¿ya? Se lo dejo ahí como un consejo, ¿ya? Así que si quiere que sus notas en parte aumenten, eh, participe en clase, ¿ya? Cuando se le pregunte algo. Bien. Ok, entonces ya que tenemos claritos, ¿cierto? Estos conceptos, ahora vamos a ver los tipos de crecimiento poblacional. Los tipos de crecimiento poblacional son dos, ¿ya? Hay dos patrones de crecimiento poblacional. Le voy a pedir que ojalá los pueda dibujar, ¿ya? Son dos gráficas que ojalá los pueda dibujar. El primero es esa gráfica, en donde si ustedes se fijan dice tamaño poblacional y tiempo. Y el segundo es esa población, ¿cierto? Que si ustedes se fijan, esta es así, esta es así. Si puede, por favor, dibújelas, porque le va a servir. Ahora, vamos a partir con el número uno, ¿ya? Lo vamos a anotar, ¿cierto? Con azul, ¿ya? Número uno es lo que uno llama crecimiento exponencial. Y número dos es lo que uno llama crecimiento logístico o también llamado crecimiento sigmoideo, ¿ya? Sigmoideo. Logístico o sigmoide. Y crecimiento exponencial o también llamado crecimiento logarítmico, ¿ya? Es el otro nombre que tiene. Logarítmico. Bien. El crecimiento, vamos a partir por el número uno, obviamente, como crecimiento exponencial o crecimiento logarítmico, ¿cierto? Si ustedes se fijan, el crecimiento exponencial o logarítmico es lo que uno conoce como la curva en J, ¿ya? O la curva J. Si se fijan, parece una J. Bueno, ¿qué significa el crecimiento exponencial o logarítmico? Quiere decir, ¿cómo se interpreta este gráfico? Se interpreta que en poco tiempo, fíjense, en poco tiempo aumenta demasiado el número de organismos. ¿Se fijan, no? En poco tiempo aumenta muchísimo el número de organismos. ¿Por qué? Porque los organismos que están o que tienen crecimiento exponencial son aquellos organismos que han alcanzado su potencial biótico, ¿ya? Son los organismos que han alcanzado su potencial biótico. Vale decir que están logrando reproducirse a la máxima tasa de reproducción posible, ¿sí? Entonces, es una población, ¿cierto?, que aumenta muy rápidamente, en poco tiempo, aumenta muchísimo el número de organismos. ¿Por qué? Porque los organismos que la forman han alcanzado este famoso, ¿cierto?, potencial biótico. Vale decir, los organismos que tienen crecimiento en J, ¿cierto?, tienen una reproducción que es en condiciones óptimas, y es una reproducción óptima, ¿sí? Pregunta, y pregunta para todos. Pregunta y pregunta para todos. Em, a ver, pregunta y pregunta para todos. Si el potencial eh, biótico, ¿cierto?, está presente en este crecimiento, ¿cierto?, exponencial. ¿Qué organismos o qué clase de organismos creen ustedes que podrían tener este tipo de crecimiento? ¿Qué población de organismos, de la naturaleza me refiero, podrán tener este tipo de crecimiento? Un crecimiento exponencial. ¿Qué organismos creen que
que podrán tener este tipo de crecimiento? ¿Qué organismos de la naturaleza podrán tener crecimiento como tal exponencial? ¿Qué creen Las ustedes? personas, ¿Las personas como nosotros? sí, los conejos también, Ya, los organismos, ¿cierto? Que se reproducen harto, ¿verdad? En sí. general, es bien importante que sepan, todos, ¿sí? Que los organismos que tienen crecimiento en J, en general, son organismos pequeños, ¿ya? Los microorganismos, las bacterias, ¿ya? Los microorganismos, generalmente son los organismos más pequeños los que en general tienen crecimiento en J. Más adelante, en todo caso, lo vamos a ver. Claro, nosotros, los organismos humanos, ¿verdad? Parece que tuviéramos crecimiento en J. Y claro, en parte es así, pero nosotros no estamos hechos para tener crecimiento en J, y ya se los voy a explicar por qué, ¿ya? Por otro lado, pasamos a la curva número 2, que es la curva de crecimiento logístico o sigmoideo, o simplemente la curva en S, que es lo mismo, ¿ya? Cualquiera de los tres nombres está bien, crecimiento logístico, sigmoideo en S, o crecimiento exponencial logarítmico o en J, es lo mismo. Ya están, todos sus nombres implican lo mismo, a eso me refiero. Eh, los organismos que tienen curva de crecimiento S, ¿cierto? Fíjense que son, entre comillas, parecidos en el principio a los que tienen crecimiento en J. Fíjense que en poca unidad de tiempo, ¿cierto? Aumentan mucho el número de organismos, pero a diferencia de los anteriores, hay algo que impide que sigan reproduciéndose tanto como esto. Pregunta, y pregunta para todos. ¿Cómo se llama ese algo que que está impidiendo que los organismos alcancen el potencial biótico o que alcancen que se puedan reproducir sin problema? ¿Qué es este algo que se está oponiendo a la reproducción de los organismos? ¿Qué sería esto? ¿Cómo se llama? Muerte. No. ¿Cómo Ah, se llama? ¿Cómo se llamaba lo que se oponía al crecimiento de los organismos? ¿Cómo se llamaba el concepto que vimos hace menos de 5 minutos? eh, que se oponía al crecimiento de los organismos o impedía que los organismos llegaran al potencial biótico. ¿Se llamaba? Empieza con R. ¿Cómo se llama? No, pues, ¿cómo se llama? Empieza con R. Se llama resistencia ambiental. ¿Ya? Hay cosas que impiden que los organismos logren llegar a su potencial biótico, y estas cosas, esta fuerza que impide que los organismos logren llegar a su potencial biótico, se llama resistencia ambiental, ¿ya? Por lo tanto, los organismos que tienen crecimiento en S, o logístico sigmoideo, sufren resistencia ambiental. Por lo tanto, si sufren resistencia ambiental, no pueden llegar a su potencial biótico. Porque si hay resistencia ambiental, entonces no hay potencial biótico. Porque la resistencia ambiental se opone al potencial biótico. No sé si me entienden la idea. O sea, o hay potencial biótico o hay resistencia ambiental. Son excluyentes uno del otro. Entonces, como en este caso hay resistencia ambiental, los organismos, por lo tanto, no llegan al potencial biótico. ¿Ya? No llegan al potencial biótico. Y por eso, como no llegan al potencial biótico, ¿cierto? No logran llegar a la máxima reproducción a la cual pueden llegar, ¿cierto? No logran llegar a la máxima reproducción, ¿cierto? Es que llegan, pero llegan hasta un número específico, hasta un número finito, hasta un número que se mantiene después en el tiempo. Ese número, ¿cierto? Ese máximo número al cual llegan, recuerden que se llamaba K. ¿Y qué era K? La capacidad de carga. ¿Y qué era la capacidad de carga? El máximo número de organismos que soporta un ambiente. Acuérdense de los conceptos, acuérdense de esto. ¿Sí? Son tres conceptos: el potencial biótico, que son los organismos que logran curva J, y los organismos que logran curva S tienen resistencia ambiental, o sea, lo que les impide que los organismos sigan creciendo, ¿cierto? En número, y llegan hasta un máximo. ¿Y cómo se llama el máximo? K, o capacidad de carga. ¿Qué es la resistencia ambiental? Lo que se opone al potencial biótico.
¿Qué es el potencial biótico? La máxima reproducción en condiciones óptimas. ¿Qué es el máximo número de organismos? La capacidad de carga. ¿Y qué es? El máximo número de organismos que soporta el ambiente. Estas definiciones, esas tres definiciones básicas, se las tienen que saber, se las tienen que saber muy bien, ¿ya? Por lo tanto, vuelvo a reiterar, aquí está ahora explicado, ¿cierto? Ese mismo gráfico que vimos antes, pero ahora así como en detalle cada uno. Los organismos, ¿cierto? Que tienen resistencia ambiental, ¿cierto? Los organismos que no logran alcanzar el potencial biótico porque sufren resistencia ambiental, ¿cierto? No llegan al potencial biótico y se estancan en un número que es constante y que se mantiene en el tiempo, que se llama K. ¿Y qué es la K? La capacidad de carga. ¿Y qué es la capacidad de carga? El máximo número de organismos que soporta, ¿cierto? El ambiente. Por ejemplo, el máximo me refiero no caben más. Eso es. Hasta ese número son los que caben en ese ambiente y no caben más. ¿Sí? Entonces, ahí están los dos tipos de crecimiento poblacional que existen en la naturaleza. No existen más. Existen esos dos tipos de crecimiento, nada más. Entonces, ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Qué organismo podrá tener curva en S? ¿Cuál de los organismos de la naturaleza, me refiero, podrá tener un tipo de curva sigmoide? ¿Alguna idea? ¿Cuál podría ser un organismo o unos organismos, porque no existe solo uno, que podrán tener curva en S? Bueno, en realidad, cualquier organismo no microorganismo, o sea, los insectos, ¿cierto? Bueno, en realidad son un mal ejemplo. Pero por ejemplo, nosotros, los organismos humanos, o más que los humanos, pero los mamíferos, los mamíferos en general, tendemos a tener curva en J, ¿ya? Los leones, los perros, los gatos, ¿cierto? Tienden a tener curva en J, ¿ya? Por si acaso. Entonces, los organismos que son más grandes, como los mamíferos, como los reptiles, en fin, perdón, tienden a tener curva en J. En cambio, los organismos más pequeños, como las bacterias, los microorganismos como tal, tienden a tener curva en J, ¿ya? Entonces, organismos pequeños, microorganismos, ¿cierto? Curva en J. Organismos más grandes, en general, tienden a tener curva en S, ¿ya? Son las dos diferencias entre uno y otro, ¿no? Por si acaso. Bien, una vez que está entendida, ¿verdad?, el proceso de curvas, ¿cierto? Curvas de crecimiento poblacional J y curva de crecimiento poblacional S, ¿cierto? Y todas sus características, ¿cierto? Ya sabemos dónde está actuando la resistencia ambiental, sabemos de la capacidad de carga, sabemos del potencial biótico, ¿cierto? Que no lo alcanza en el caso de la curva S, en fin, en fin, en fin, ¿cierto? Ahora, después de que ya entendemos los tipos de crecimiento poblacional, ahora podemos pasar a otra cosa. Podemos pasar a un concepto bien interesante que se llaman las estrategias de vida, que lo vamos a ver ahora. Pregunta, ¿alguna duda con respecto a los tipos de crecimiento poblacional? Pregunten ahora si tienen alguna duda o, bueno, callen para siempre, como se dice. Si es así, ¿alguna duda? Ya, ok. Bien, entonces, ahora vamos a ver otro tipo, otra cosa, otra tablita, otra propiedad de las poblaciones que se llaman las condiciones de vida. Ya, pero antes vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, ¿qué sucedería si una población sobrepasa la capacidad de carga del ambiente? Recuerden qué es la capacidad de carga, que es el máximo número de organismos que soporta el ambiente. ¿Qué pasaría si una población sobrepasa ese máximo número de organismos que alcanza o que puede mantener, ¿verdad?, el ambiente? ¿Qué será lo que le ocurre a esa población? Piensa y contesta. ¿Cuál podrá ser la alternativa correcta? Veamos. Oh, ¿por qué le pasa esto, esta cosa? Eh, a ver, dice, ¿qué sucedería si una población sobrepasa la capacidad de carga del ambiente?
Dice, el suministro de alimentos aumentaría permitiendo la sobrevivencia de los individuos. Falso, ¿cierto? Porque lo que tenemos que saber es que si la capacidad de carga, el máximo número de organismos, ¿cierto? Que soporta el ambiente, cuando uno dice que soporta el ambiente, quiere decir que el ambiente es capaz de mantenerlos, vale decir, con el alimento, eh, con espacio para anidar, en fin, lo que sea, ¿cierto? Por lo tanto, no va a haber más que eso. Entonces, imposible que el alimento va a aumentar. ¿De dónde? No hay posibilidad. Por tanto, la A no es. La C tampoco es, ¿cierto? Porque la población continuaría creciendo por tiempo indefinido. Falso. Porque ¿de dónde hay a sacar recursos para mantener al resto de los individuos? No puede, no tiene lógica. Por lo tanto, la C también está mala. La D dice, la tasa de crecimiento se mantendría constante. Va a decir, la población no crecería ni decrecería. Podría ser, ¿cierto? E dice, el tamaño poblacional disminuiría a cero. Podría ser también. Bueno, vamos a ver entonces cuál podría ser la alternativa correcta. Y la alternativa correcta, para los que participaron, ¿verdad? La alternativa correcta efectivamente es B. ¿Por qué? Porque si una población sobrepasa, y esto por favor anótenlo, porque no lo dije, pero ahora lo vamos a decir con esta pregunta, si una población sobrepasa la capacidad de carga, ¿sí? Sobrepasa la capacidad de carga del ambiente, la población, el ambiente ya no va a poder soportar a tantos organismos, porque hay más de los que el ambiente soporta. Vale decir, hay más de los recursos que el ambiente puede dar. Por ejemplo, no sé, el ambiente puede dar, no sé, comida para 30 organismos, por ejemplo. Pero no sé, ahora hay 40. Ya no hay comida para los 40, hay para 30 nomás. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que como ya no hay más recursos que el ambiente le da a los organismos, ¿verdad? Ya no existen más recursos, no caben más, no hay más recursos disponibles para todos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la población no puede seguir creciendo. ¿Y qué empieza a pasar? Que la población, el tamaño de la población tiende a disminuir. No a cero, sino que tiende a disminuir nuevamente a un nivel cercano a la capacidad de carga. O sea, trata de eliminar a todos aquellos individuos que, por así decirlo, sobrepasaron la capacidad de carga hasta llegar nuevamente al valor de K, ¿sí? Al valor de la capacidad de carga, ¿sí? Entonces, por eso es que la población disminuye, ¿no? Disminuye su número. Por eso es B. Bien, otra característica o propiedad de las poblaciones es una cosa que se llaman las estrategias de vida, ¿ya? Y acá las estrategias de vida también tienen letras y también son dos. Y uno se puede confundir con los tipos de crecimiento. Entonces, obviamente, no hay que confundir. Hay dos estrategias de vida. La estrategia de vida R y la estrategia de vida K, ¿ya? Esta K de estrategia de vida no tiene nada que ver con la K de la capacidad de carga. Esta es otra cosa. Una estrategia de vida que se llama estrategia de vida K. La otra K, como les decía yo, es la K de la capacidad de carga. Bueno, entonces acá en esta tablita, ¿cierto? Nos hace comparar eh, características que tienen los distintos tipos de estrategias de vida. ¿Qué es una estrategia de vida? Una estrategia de vida es como la forma de vida que tienen los organismos, ¿ya? La manera en la cual llevan a cabo su vida los organismos. Y los organismos pueden llevar a cabo la vida de dos maneras, de manera R o de manera K, dependiendo de cómo es el organismo. Por ejemplo, el número de crías. Los organismos con estrategia R tienen muchas crías en poco tiempo. En cambio, los de estrategia K tienden a tener pocas, ¿ya? Por ejemplo, el tiempo de maduración de las crías es rápida, en el caso de la estrategia K es lenta, vale decir, ¿a qué me refiero con maduración? Me refiero a que es el proceso por el cual las crías, por así decirlo, crecen y ya pueden reproducirse y dar origen a nuevos organismos. En el caso de los organismos con estrategia R, los organismos, ¿verdad?, tienden a madurar muy rápido. En cambio, la estrategia K, ¿cierto?, tienden a madurar súper lento. Como maduran rápido, la edad de reproducción de los organismos con estrategia R es muy temprana. Muy, muy temprano el desarrollo, ya son capaces de dar origen a otro organismo, ¿verdad? Se pueden reproducir.
cambio, la estrategia R, ¿cierto? La reproducción es más, o sea, la reproducción como tal y la edad de reproducción es más tardía, como nosotros, por ejemplo, que cuando usted nace y cuando tiene, no sé, 2 años, 3 años, no se puede reproducir, por más que quiera, no puede, su organismo no lo deja porque usted es infértil todavía. El cuidado parental, esto es bien interesante, el cuidado parental se refiere al cuidado que tienen los padres con respecto a los hijos, ¿ya? En el caso de la estrategia R, no hay cuidado parental, o es muy poco. Hay organismos que prácticamente los padres, ¿cierto?, tienen a sus crías y los padres se van. Y las crías son prácticamente independientes toda su vida de los padres, no dependen de nadie. Eh, claro, uno puede pensar que eso es como súper feo desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista evolutivo, en realidad es muy, muy bueno, ¿ya? Es el hecho de no tener cuidado parental. En cambio, los organismos con estrategia K, ¿cierto? El cuidado parental es muy grande, como nosotros, ¿cierto? Nuestros padres nos cuidan, ¿cierto? Miran a los leones, miran a los osos, ¿cierto? Que uno trata de acercarse a una cría y ya, ¿cierto? Toda la familia de esa cría ya está encima y matando a cualquier cosa que se atreva a acercarse, ¿verdad? A una cría. Esto es bien interesante. Los organismos con estrategia R, el crecimiento poblacional que tienen es un crecimiento en J, vale decir un crecimiento exponencial. En cambio, los organismos que tienen estrategia K tienen un crecimiento en S, o también llamado logístico. Entonces, ojo con confundirse con esas letras, ¿ya? Organismos con crecimiento, o sea, con estrategia R tienen crecimiento en J, y organismos con estrategia K tienen crecimiento en S. Los crecimientos que vimos en delante, el exponencial y el logístico. ¿Y algún ejemplo? Bueno, en el caso de las estrategias R, generalmente son los microorganismos, como las bacterias, los protozoos, ¿cierto? Organismos pequeños. En cambio, los organismos con estrategia K son organismos más grandes, que viven en familias, ¿cierto? Como por ejemplo los mamíferos, como nosotros, como cualquier organismo, ¿cierto? Que forma núcleos familiares, ¿sí? Donde hay cuidado parental, etc. ¿Alguna duda con respecto a los tipos de estrategia? ¿Alguna duda específica con respecto a los tipos de estrategia de vida de los organismos? Mm, mm, mm. Ok. Mm, mm, mm. Bien. Entonces, ya más o menos tenemos clarito, ¿cierto? La idea de cuáles son las estrategias, cuáles son los tipos de crecimiento. Ya más o menos entendemos para dónde va la micro, ¿cierto? Cuáles son los tipos de crecimiento, cuáles son las estrategias de vida, ¿cierto? Más o menos ya cachamos como para dónde va todo, ¿verdad? Bien. Una vez que nosotros eh, tenemos, ¿cierto? Eh, listo, ¿cierto? Esta idea, ¿cierto? Porque es una idea, ¿cierto? Ahora hay que empezar a ejecutarla, ¿cierto? Hay que empezar a mirarla, ¿cierto? Con un poquito más de tesón y detalle. Ya, a ver, vamos ahora a tratar de entender algo. Bueno, ahora que ya más o menos cachamos, ¿cierto? Nuestras estrategias de vida, nosotros, ¿cierto? Tenemos estrategia de vida acá, ¿cierto? Porque nosotros en teoría vivimos en familia, tenemos cuidado parental, ¿cierto? Tenemos un crecimiento lento, en fin. Y generalmente los organismos más pequeños, como los microorganismos, las bacterias, los protozoos, en fin, tienden un crecimiento más bien en R, ¿cierto? Un crecimiento más exponencial. Ya. Eh, bien. Posterior a esto, vamos ahora a otra cosa que se llaman los factores que regulan el tamaño de una población. O sea, qué cosas generan, ¿cierto?, que la población pueda aumentar su tamaño o pueda disminuir su tamaño. Tamaño me refiero al número de organismos, ¿ya? ¿Qué cosas hacen que la población aumente el número de organismos y qué cosas puede hacer que disminuya el número de organismos?
Y una de las cosas que regulan el tamaño de la población, ¿cierto? Son unas cosas que se llaman los factores limitantes. Bueno, ya de nombre, ¿cierto? Ya nos da la idea de para dónde va. Los factores limitantes son factores, obviamente, que limitan el tamaño de la población. Vale decir, son factores que impiden que la población aumente demasiado en número. ¿Sí? Son cosas que limitan el tamaño de la población, hacen que la población no sea tan excesivamente grande, ni tampoco excesivamente pequeña, sino que se mantengan más o menos en un número específico. ¿Sí? Cada población tiene diferentes factores limitantes, ¿ya? Hay algunas que tienen muchos factores limitantes, otras que tienen no tanto, pero generalmente los factores limitantes están relacionados, por ejemplo, con la temperatura, la salinidad, el agua disponible, la luz, en fin, va a depender obviamente del organismo del cual estemos hablando, ¿cierto? Eh, ¿Cuál va a ser el factor limitante para su población? Pero fíjense, esto es un típico gráfico de, ¿cuánto se llama? De factores limitantes. Fíjense, acá dice densidad poblacional. Ustedes ya saben lo que es, ¿verdad? Número de organismos en el área, ¿cierto? Densidad poblacional. Y acá nosotros en el eje X tenemos un factor abiótico, en este caso es la temperatura. Entonces, los organismos soportan lo que se llaman rangos, ¿ya? Cada organismo que está en base o que tiene un factor limitante, cada población en realidad que tiene un factor limitante, tiene lo que se llaman los rangos de tolerancia. ¿Qué es un rango de tolerancia? Los rangos de tolerancia son cuánto soportan los organismos de algún factor específico. ¿Ya? ¿Cuánto es lo que soportan los organismos de algún factor específico? Por ejemplo, la temperatura. No sé, pues si yo pongo, por ejemplo, a la población humana, no sé, pongo a la población del primero medio. Esa va a ser mi población de estudio, el primero medio. Y yo los pongo en un rango de temperatura al cual ustedes pueden aguantar. Posiblemente, no sé, pues yo los pongo, por ejemplo, desde los, no sé, desde los menos 50 grados Celsius hasta los más 80 grados Celsius. Por ejemplo, ese va a ser el rango, desde los menos 50 grados Celsius hasta los más 80 grados Celsius. La gran mayoría de ustedes no va a lograr sobrevivir mientras yo me vaya más cercano a los más 80 o me vaya más hacia los menos 50. La gran mayoría de ustedes no van a lograr sobrevivir si yo me voy a los extremos de ese rango. Por ejemplo, no sé, a ver, vamos a tratar de hacerlo más sencillo. Por ejemplo, si yo los pongo, no sé, a menos, no tan bajo, lo vamos a poner a menos 40. Y los voy a poner, no sé, a más 50. Ese va a ser nuestro rango, ¿ya? De menos 40 a más 50 de grados Celsius. ¿Sí? Grados Celsius, grados Celsius. Más 50 es muchísimo calor, ¿cierto? Y menos 40 es demasiado frío, ¿cierto? Porque ya cuando uno, no sé, hacen 10 grados ya uno está muerto de frío. Imagínense con menos 40. Bueno, si yo los hago vivir a menos 40, probablemente ustedes sí sobrevivan a menos 40. Pero su calidad de vida va a ser pésima, ¿cierto? Porque a menos 40 la calidad de vida es pésima, porque están muertos de frío, ¿cierto? Y prácticamente no tienen calidad de vida. Lo mismo pasa si yo los hago vivir a 50 grados Celsius. Si los hago vivir a 50 grados Celsius, ustedes probablemente vivan, pero no van a vivir bien, porque su calidad de vida, ¿cierto? También es muy mala. Entonces, mientras más me voy hacia los extremos del rango de tolerancia, ¿cierto? Ya me voy hacia el límite inferior, o sea, el límite superior de mi rango de tolerancia,
disminuye la densidad poblacional. ¿Por qué? Porque los organismos que viven más hacia los extremos, vale decir, más hacia los extremos, ya sea menos 40 o más 50, en el caso de mi ejemplo, los organismos que viven más hacia los extremos logran sobrevivir, pero logran sobrevivir muy mal. Su calidad de vida es muy mala. Entonces, mientras más hacia los extremos yo me voy, ¿cierto? Más mala es mi calidad de vida, ¿cierto? En cambio, no sé, pues si yo los hago vivir en una zona, no sé, pues no sé, con 28 grados Celsius, está bien, pues, porque eso es como una temperatura óptima, ¿cierto? Una temperatura en que no hace ni mucho frío, ni tampoco hace mucho calor. Entonces, si yo los hago vivir, no sé, a 28 grados Celsius, por ejemplo, ¿cierto? O los hago vivir, no sé, pues, entre los 25 y no sé, y los 30 grados Celsius, los hago vivir en ese rango, siendo 28 así como la temperatura óptima, ¿cierto? Si los hago vivir en este rango, entre los 25 y los 30, van a ir mucho mejor, porque su calidad de vida va a ser mucho mejor porque vamos a estar en una zona en donde nuestra temperatura, ¿cierto? La aguantamos muy bien. Entonces nuestra calidad de vida va a ser mucho mejor. Ese rango en donde está la mayor cantidad de la población, por eso dice zona de alta densidad, o sea, donde hay mayor número de organismos presentes, porque se vive mejor, ¿cierto? Hay una mejor calidad de vida. Ese rango se llama el rango o espacio del óptimo fisiológico. ¿Sí? Ese es el nombre que tiene, el óptimo fisiológico. Que es el rango de temperatura en este caso, pero puede ser, no sé, de presión, de salinidad, de cantidad de agua, da lo mismo. En este caso yo lo puse con temperatura, pero puede da lo mismo el factor que sea, ¿cierto? En el óptimo fisiológico va a estar la mayor densidad poblacional, porque en este lugar es donde existe la mayor calidad de vida de los organismos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo los hago vivir entre los 25 y los 30 grados Celsius, entonces ustedes, eso es una buena temperatura en donde no hace ni mucho frío, ni tampoco hace mucho calor. Entonces, como viven más o menos a esa temperatura, ¿cierto? Viven a un óptimo. ¿Se fijan? Entonces, ese se llama el óptimo fisiológico y por eso en el óptimo fisiológico está la mayor densidad de los organismos. ¿Por qué? Porque en ese lugar existe la mayor calidad de vida para los organismos. ¿Dudas? ¿Queda clara la idea de cómo ocurre esto de los rangos de tolerancia y los factores limitantes? Por favor, si tienen alguna duda, no duden en hacerla. Pregunte nomás. ¿Queda clara la idea de cómo ocurre esto de los factores fisiológicos o óptimos? ¿Sí? Bueno, yo sé que puede ser un poco confuso, pero bueno, en realidad es algo bastante lógico, pero igual, es importante. Bueno, mientras yo más hacia los extremos me voy, ¿cierto? Lo que pasa es que disminuye, ¿cierto? Lo que se llama la calidad de vida, ¿ya? La calidad de vida. Yo logro sobrevivir, pero vivo muy mal, ¿cierto? Mientras más hacia los extremos me voy, ¿cierto? Mi calidad de vida disminuye. ¿Mm? Pero mientras más hacia el óptimo me voy, que generalmente el óptimo es en el centro, aumenta mi calidad de vida. Entonces yo vivo mucho mejor. ¿Mm? Aumenta mi calidad de vida y por tanto yo vivo mucho, mucho mejor. Pregunta, y pregunta para todos. Si yo los hago, o sea, si los organismos logran sobrevivir, no sé, pues, entre los menos 40 y los más 50, supongamos. ¿Qué pasa si yo, malo, lo hago vivir, por ejemplo, a más 60? Pregunta, ¿logra sobrevivir el organismo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa si yo lo saco del rango de tolerancia? ¿Logra sobrevivir? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Y la respuesta es no. ¿Ya? Esa es la respuesta. No. ¿Ya? Y eso es muy importante. Por favor, anótenlo. Los rangos de tolerancia, ¿sí? Los rangos de tolerancia, que en este caso van desde aquí hasta aquí, este es el lugar que estoy tachando, ¿cierto? Este lugar que estoy tachando en azul, este lugar es el lugar que se llama
viable. Vale decir que es un lugar donde el organismo puede vivir. A lo mejor muy mal, si me voy a los extremos, pero logra sobrevivir. Pero si yo me salgo de este rango y lo pongo, por ejemplo, aquí a vivir, o lo pongo aquí a vivir, ese organismo ya no vive, no logra sobrevivir, porque me salí de su rango de tolerancia. Vale decir, cuando yo me salgo del rango de tolerancia de alguno de los organismos, ¿cierto? El organismo ya no logra sobrevivir. Por eso los rangos de tolerancia son tan importantes, porque cada organismo te soporta un cierto rango para ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros soportaremos esas temperaturas, pero no sé, un perro soportará otras, no sé, un gato otra, no sé, una rana otra, un cocodrilo otra, una planta otras. ¿Me explico? Entonces, no sé, pues, cada cosa es particular y por eso es tan importante saberlo. Cada uno, obviamente, no es necesario sabérselo ahora, pero si ustedes dedican su vida a esto, bueno, ahí, ¿cierto? Los ecólogos se encargan justamente de determinar cuáles son, bueno, hay algunos ecólogos, ¿cierto?, que se dedican a determinar justamente cuáles son los rangos de tolerancia de los organismos. Vale decir, cuánto soportan de temperatura, cuánto soportan de luz, cuánto soportan de salinidad. Entonces, de esa manera van a entender, este organismo soporta tanto de luz, es tanto de salinidad, tanto de agua. Entonces puede vivir aquí y no puede vivir aquí. ¿Y por qué no puede vivir aquí? Porque, por ejemplo, aquí no está la cantidad de agua que necesita. Y ahí uno entiende, ¿por qué esa especie de planta, ¿cierto?, logra vivir aquí y no allá? Claro, porque uno cuando mira la tierra, ¿cierto?, y mira las plantas, dice, "Si estoy igual". No, pues no estoy igual. Porque, por ejemplo, no sé, pues, ¿por qué hay plantas que viven en un puro lado y no viven en otro lado? Ahí tienen que vivir. Bueno, porque ahí está su óptimo fisiológico, porque ahí están sus condiciones de salinidad, de agua, de luz, suficientes para poder vivir. Pero si yo pesco esa planta y no sé, la planto en otro lado, no vive. ¿Y por qué no vive? ¿Por pesar? No, no es que sea pesar, sino que simplemente no está en su rango de tolerancia. Y por tanto, como no está en su rango de tolerancia, no vive. La especie no logra sobrevivir. ¿Se fijan, no? Esa es la idea que quiero que les quede clara en la cabeza de, eh, de que no olviden que los rangos de tolerancia, ¿cierto?, son lo que genera la viabilidad de las especies y de una población. Si usted saca esa población de su rango de tolerancia, la población se extingue, se va muy lejos, ¿ya? Muy lejos. Podríamos decir de otra manera más fea, pero se va a la punta del cerro, ¿ya? No vive más, ¿ya? Ojo con esa idea que quiero que les quede clara, ¿ya? Ok, bueno, ya que tenemos más o menos clara la idea de esto, de los rangos de tolerancia, ¿verdad? Y de los factores limitantes, que son los que limitan el tamaño de una población, ahora vamos a otro. Otras cosas que regulan el tamaño de la población son factores que se llaman dependientes de la densidad y otros factores que se llaman independientes de la densidad. Los factores dependientes de la densidad se llaman factores denso-dependientes, ¿sí? Denso-dependientes, y los factores independientes de la densidad se llaman denso-independientes, ¿sí? Denso-independientes. Ya, vamos a definir este primero. Este va a ser el número 1 y este va a ser el número 2. Ya, el número 1, los factores denso-dependientes, ¿sí? Como ves ahí, son aquellos que provocan cambios en la tasa de natalidad o mortalidad. Por tanto, si cambian la tasa de natalidad y de mortalidad, cambian la densidad de la población. Vuelvo a reiterar, acuérdense que la densidad de la población es el número de organismos partido en el área. Y el número de organismos, ¿cierto?, el N poblacional, lo cambia. La natalidad, la mortalidad, la inmigración y la emigración. Entonces, mapita que hicimos la otra vez, ¿cierto? Bueno, ahora está todo relacionado, ¿cierto? Si usted cambia el N, el número de organismos, por cualquiera de las características nombradas aquí, usted cambia la densidad. Si este número cambia, este número también cambia, ¿ya? Entonces, si usted afecta las tasas de natalidad y de mortalidad,
¿cierto? Por ejemplo, aumenta la tasa de natalidad, o disminuye la tasa de natalidad, o aumenta la tasa de mortalidad, o la disminuye, en fin. Si usted maneja, ¿cierto? Y cambia los valores de natalidad y de mortalidad, entonces usted está hablando de un factor dependiente de la densidad. Como dato, y esto es importante que lo anote, porque nos sale aquí, cada vez que a usted le pregunten cuál de los siguientes factores es un factor dependiente de la densidad, ¿ya? Porque es una típica pregunta que cualquier profe le podría hacer, entre ellos yo, ¿cuál es la respuesta? La respuesta siempre va a ser un factor denso dependiente, ¿cierto? La respuesta siempre va a ser alguna, o tiene que ver con alguna interacción entre organismos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Bueno, todavía no vemos las interacciones entre los organismos, pero cuando las veamos, ¿cierto? Se van a dar cuenta de que existe, no sé, pues la cooperación, no sé, el mutualismo, la competencia, el parasitismo, ¿ya? Cualquiera de esas cosas, de esos nombres, el parasitismo, el comensalismo, el amensalismo, la competencia, la simbiosis, cualquiera de esos, la protocooperación, cualquiera de esas, de esos nombres que les estoy diciendo, son interacciones entre los organismos. Y cualquiera de esas cosas, ¿cierto? Cualquiera de esos nombres que les estoy hablando, cualquiera de ellos son, cuando ocurren, generan cambios denso-dependientes, ¿ya? Cualquiera de esos factores que les estoy nombrando, ¿cierto? La competencia, la simbiosis, cualquiera de esos factores que, bueno, no creo que hoy día los alcancemos a ver, pero eh, prontamente los veremos, ¿cierto? Cualquiera de esos factores generan cambios denso-dependientes, ¿ya? Cualquiera de esos factores, como cualquier interacción entre organismos, ¿cierto? Genera cambios denso-dependientes. Ahora, cuando nos pasamos a los factores denso-independientes, ¿cierto? Los factores denso-independientes, como dice ahí, son aquellos que eliminan individuos de la población o reducen los índices de reproducción, pero no consideran la densidad de la población. ¿Por qué? Porque estos factores, los denso-independientes, ¿por qué no se meten con la densidad poblacional? Porque generalmente son procesos naturales. Son procesos como, por ejemplo, no sé, pues, las erupciones volcánicas, los huracanes. ¿Qué pasa? Que matan individuos. Esto es deriva. Si ustedes se acuerdan de la deriva génica, ¿cierto? De evolución, esto es muy parecido. ¿Qué pasa? Que resulta que las erupciones volcánicas, por ejemplo, pueden disminuir y matar a muchos individuos, pero los matan de manera aleatoria, vale decir, no están afectando la capacidad reproductiva de esa población. Simplemente se murieron nomás. Punto. A eso me refiero. Entonces, los factores denso independientes siempre se relacionan, y eso también es un dato que nos sale aquí, los factores denso independientes siempre se relacionan con factores naturales. ¿Mm? Siempre se relacionan con factores naturales, ¿no? Generalmente desastres naturales, como una erupción volcánica, un huracán, un tsunami, un terremoto, en fin. Siempre son por factores o causas naturales, ¿ya? Siempre los factores densos independientes son por causas o factores naturales, ¿ya? ¿Por qué? Porque los factores naturales, claro que matan a organismos, pero esos los matan de manera aleatoria. Y como los matan de manera aleatoria, no están afectando la capacidad reproductiva de la población. La capacidad de la población de reproducirse no tiene problema. Por eso la densidad como tal no se ve afectada. ¿Sí? Por eso son denso independientes. ¿Mm? Entonces, resumiendo, un evento denso dependiente siempre va a estar relacionado con interacción entre los organismos, competencia, depredación, simbiosis, en fin. Y un evento denso independiente siempre va a estar relacionado con factores naturales. ¿Dudas? ¿Queda clara la idea?
de cómo están relacionados estos eventos? ¿Se entiende? Mm, 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 mm. ¿Se entiende, no? Mm, mm, mm. Ok. Bueno. Ok. Ya. Entonces, con esto uno ya puede entrar a dejar atrás, por así decirlo, las poblaciones. Y hoy, bueno, vamos a ver comunidades y con eso ya vamos a dejarlo. Para después de la vuelta de vacaciones ver con mucho más detalle las interacciones entre los organismos, ¿no? Bueno, eh, ahora como título, ¿cierto? Nuevo, si ustedes quieren, si son más lettering, ¿cierto? Así como con letra bonita y todo lo demás, comunidades. Ya dejamos atrás las poblaciones y ahora vamos a entrar a otra cosa que son las comunidades. Recuerden que las comunidades son el conjunto de poblaciones que interaccionan entre sí en un tiempo determinado. ¿Sí? Acuérdense, bueno, lo definimos al principio, pero igual es importante recordarlo. Una comunidad, recuerde que es el conjunto de poblaciones que interaccionan entre sí en un tiempo determinado. Conjunto de poblaciones que interaccionan entre sí en un tiempo determinado. Eso es una comunidad, por definición. ¿Sí? Bueno, entonces que ya sabemos definir comunidad, ¿cierto? Como conjunto de poblaciones que interaccionan en un tiempo determinado, vamos a entender un poquito de la estructura de una comunidad, o sea, cómo está formada una comunidad. Bueno, primero que nada, tenemos que conocer algunos conceptos. El primer concepto que vamos a conocer es el concepto de abundancia. La abundancia de una comunidad es el número de individuos que presenta una comunidad por una unidad de superficie, ¿vale? Es decir, cuántos individuos hay en un área específica. Esa es la abundancia. Por ejemplo, en una comunidad, no sé, hay 30 organismos. Entonces, ¿cuál es la abundancia de esa población? De esa comunidad, perdón, 30. ¿Por qué? Porque ese es el número de individuos que presenta esa comunidad. Abundancia. El segundo es la riqueza. Y la riqueza es el número de especies distintas que presenta esa comunidad. Y ahora, en un momento más, vamos a hacer un ejemplo. Por ahora, anótenlo simplemente como, como las definiciones, ¿cierto? Y en un momento hacemos el ejemplo para que no entendamos qué significa abundancia y riqueza en un ejemplo concreto que finalmente va a ser cómo se los voy a preguntar. Otra característica muy importante de las comunidades es la diversidad. Bueno, para poder entender la diversidad, ¿cierto? La diversidad es simplemente la variedad de especies que tiene una comunidad y dependen directamente de la abundancia y de la riqueza, ¿ya? Mientras más abundancia y más riqueza haya, más diversidad hay, ¿sí? Mientras mayor sea la abundancia y riqueza, ¿sí? Mientras mayor sea la abundancia y la riqueza, también es mayor la diversidad. Y bueno, no vamos a entrar en detalles de cómo calcular la diversidad porque hay muchas formas de calcularla. Hay algunas índices como el índice de Shannon, el índice de Simpson, en fin, un montón de, de- de índices que son matemáticamente muy complejos, por lo tanto no vamos a entrar en detalle. Si estuviéramos en presencialidad sí se los mostraría, pero bueno, creo que eh, ya es suficientemente complejo para meterle más complejidad, así que creo que no, ¿ya? En esta oportunidad no. Bueno, pero al menos que sepan, ¿cierto? Que la diversidad, ¿cierto? Es dependiente de la abundancia y de la riqueza, y mientras mayor abundancia y riqueza haya, mayor va a ser la diversidad que exista. ¿Qué más? Otra característica bien interesante, y ya vamos a hacer el ejemplo para entender la abundancia y la riqueza. Otra característica muy interesante es la estratificación de una comunidad. ¿Qué significa esto? Que, como dice ahí, las comunidades pueden presentar estratos,
que son los lugares que ocupan las poblaciones que conforman esa comunidad. Pues la comunidad es un conjunto de poblaciones. Entonces, las poblaciones que forman esta comunidad pueden ocupar lugares específicos. Esos lugares específicos que ocupan las poblaciones que forman la comunidad se llaman estratos u horizontes, que también le llaman. Entonces, en una comunidad siempre van a haber estratos, porque una población que forma esa comunidad va a estar en un estrato, otra en otro estrato, otra en otro estrato, así. Eso se llama estratificación de la comunidad, que son la posición de las poblaciones que ocupan, ¿cierto? O que conforman esa comunidad. Y otra característica muy importante es la dominancia. ¿Y cuál es la dominancia? Es que siempre en toda comunidad, siempre, hay una especie que sobresale del resto, como en todo, ¿cierto? Siempre hay uno que es mejor, entre comillas, que todo el resto. Siempre hay una especie que domina por los demás, ¿ya? Por ejemplo, por su número o por su capacidad defensiva, como dice. Entonces, ahora que ya entendemos más o menos la idea de lo que es una abundancia, de lo que es la riqueza y de lo que es la dominancia, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo para poder concretizar, ¿cierto? Este nuevo aprendizaje. ¿Ya? Entonces, dominancia, ¿cierto? Siempre es la que sobresales del resto. Esto es una especie que sobresale del resto. Generalmente es porque es la que más hay. ¿Ya? O sea, siempre hay una que tiene más números de organismos. Y esa es la especie dominante. Bien, para poder entender esto, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? El siguiente. Fíjense, me voy a devolver un segundo y vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Si quieren lo copian, si no, pueden mirar el video, da lo mismo. Supongamos que esta va a ser nuestra comunidad, ¿vale? La vamos a hacer rapidito nomás. Ya. Ustedes entenderán que estamos contra el tiempo. Ya. Yo dibujo mal, pero bueno, ustedes entenderán que estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible. Ya. Ok. Esta va a ser una comunidad donde hay especies que son de triángulo, hay especies que son como cuadrados y especies que son redondas. Entonces, en esta comunidad, quiero que me calculen la abundancia, la riqueza y que me digan cuál es la especie dominante. Ya. ¿Cuál es la abundancia? ¿Cuál es la riqueza? ¿Y cuál es la especie dominante? Ya. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se puede saber esto? Primero, definiciones. ¿Qué es la abundancia? La abundancia es el número de individuos que presenta esa población. ¿Cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Entonces, esta comunidad tiene una abundancia de 37 individuos. ¿Cuál es la riqueza? ¿Qué es la riqueza? El número de especies distintas que tiene. ¿Cuántas especies distintas tengo? Tengo la especie triángulo, tengo la especie círculo y tengo la especie cuadrado. ¿Cuántas especies distintas tengo? 3. Esa es la riqueza. La cantidad, ¿cierto?, de especies distintas que tengo. ¿Y cuál es la especie dominante? Bueno, la que más hay. En este caso, creo, por lo que estoy mirando, creo que son los triángulos. Parece que son la especie dominante. Entonces, si es así, porque me da lata contarlo, si son los que más hay, entonces en este caso la especie dominante sería el triángulo. ¿Se entiende, no? Esa es la idea de cómo calcular la abundancia, la riqueza, ¿cierto?
y la especie dominante. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Se entiende el ejemplo? Ok. Entonces, de esa manera, ¿cierto? Podemos calcular, ¿cierto? Nuestras especies dominantes, ¿cierto? Nuestra riqueza, nuestra abundancia. Simplemente contando. ¿Ya? Ok. Bueno, ya que más o menos tenemos clarita, ¿cierto? Nuestra idea de comunidad, ¿cierto? Como definición y así también conceptos, abundancia, riqueza, dominancia y estratificación. Vamos a continuar con la última parte que nos queda, ¿sí? Que es, eh, sí, que es esta. Primero que nada, fíjense en esta comunidad. Esta comunidad, que en realidad ya pasa a ser un ecosistema, ¿no? Porque hay relaciones, bueno, en su momento les voy a explicar cuál es la diferencia. Fíjense que cambia. ¿Se fijan? Esto es un continuo. ¿Se fijan que acá hay una estructura de comunidad, acá hay otra estructura de comunidad y acá al medio hay otra estructura de comunidad? Pero si ustedes se fijan, y esto es bien interesante, y esto pasa en todos los lugares donde existe esto, si ustedes se fijan, entre acá y acá hay un lugar que es de transición, que es este lugar que está al medio. Ese lugar de transición se llama ecotono. ¿Ya? ¿Qué es un ecotono? Un ecotono es un lugar de transición entre una estratificación de comunidad y otra estratificación de comunidad. ¿Sí? Entre una estratificación de una comunidad y otra. Eso se llama ecotono. Pregunta, y pregunta para todos, para mirar este dibujito y ojalá me puedan contestar, ya sea vía micrófono, vía chat, da lo mismo. ¿Qué ven de diferente entre acá, acá y el ecotono? ¿Qué tiene el ecotono que no hay acá ni acá? ¿O es igual todo? ¿Qué hay en el ecotono que no hay ni acá ni acá? Pregunto. ¿Qué hay en el ecotono que no hay ni acá ni al otro lado? ¿Mm? ¿Qué hay a un lado que no hay al otro? Ya, a ver, veamos. Mami, corta, quiero jugar mi juego. Veamos. La, a ver, eh, déjenme poner el chat más acá. Ya, el ecotono dice, tiene las dos áreas tanto en el ecosistema. Ya, perfecto. Efectivamente, como dicen ustedes, hay una transición, ¿cierto? Parece ser como que hay más árboles que a un lado que al otro, ¿verdad? Perfecto. Pero fíjense que también aparecen otros organismos, como ese pajarito, ¿verdad? Como estos eh, ciervos, no sé qué serán, que no están ni acá, ni tampoco están acá. ¿Se fijan, no? Que aquí hay una diferencia en la estructura de esta comunidad. ¿Qué pasa? Que resulta que los ecotonos, y esto es muy importante que lo anoten y lo sepan, justamente esa es una característica que tienen los ecotonos. Los ecotonos, como definición y como gran característica, es que tienen un aumento en la diversidad de organismos. ¿Ya? Un aumento en la diversidad de organismos. Y por tanto, como aumenta la diversidad de organismos, implícitamente también aumenta la riqueza y también aumenta la abundancia. ¿Sí? Hay un aumento de las dos cosas. Entonces,
Los ecotonos, por definición, son un lugar que tiene mucha diversidad de organismos, ¿ya? Y es algo bien interesante y bien importante que de repente, y eso es muy importante, que hay organismos que están en el ecotono que solo están ahí, que no están ni acá ni acá. Por lo tanto, esta diversidad de organismos que se producen en el ecotono también es muy, ¿cuánto se llama? Es una diversidad muy específica del ecotono. ¿Ya? Es muy específica del ecotono. Vale decir que hay organismos que solo viven aquí y que no viven ni acá ni acá. O sea, son organismos muy particulares los que viven ahí. Por lo tanto, si yo les pregunto lo siguiente, ¿qué pasa si yo soy una persona malvada, como cualquier organismo humano, ¿verdad? Y echo a perder un ecotono? ¿Qué pasará con la diversidad de organismos? ¿Qué puede pasar con esa diversidad de organismos si yo destruyo un ecotono? ¿Qué podría pasar si yo soy malo y destruyo un ecotono? Exactamente, la diversidad de organismos se puede ver disminuida, y más allá de que se disminuya, como los organismos que viven aquí solo viven en el ecotono, si yo destruyo el ecotono, también los organismos se mueren y ya no se pueden hasta extinguir. ¿Se fijan, no? Entonces, los ecotonos también tienen como característica que la diversidad de organismos aumenta y esa diversidad es muy específica del ecotono. Y también otra gran característica del ecotono es que son muy frágiles. Son lugares muy frágiles. ¿A qué se refiere con que sean frágiles? A que cualquier perturbación humana, por ejemplo, los podría destruir. O sea, si yo pongo aquí una fábrica o cualquier cosa, ¿cierto? El ecotono es lo primero que se echa a perder. ¿Ya? Son estructuras muy, eh, muy frágiles desde el punto de vista ecológico. No sé si alguna vez han ido a Concón. Bueno, ahora ya no es difícil, pero no sé si alguna vez han ido a Concón. Eh, Fíjense, en Concón, cuando uno se va por la carretera, ¿verdad? Y entra por ahí por la altura de la Coca-Cola, ¿cierto? Que uno entra al camino hacia Concón. eh, Ese camino en un momento llega a un lugar que parece como un bosque, antes de llegar a la rotonda ahí de Concón, ¿cierto? Donde está la ENAP, ¿cierto? Que es la refinería de petróleo, ¿cierto? La ENAP. Bueno, ese camino, ¿cierto? Ese camino que llega, ¿cierto? Hasta ahí, hasta la rotonda de Concón, a su mano derecha va el río Aconcagua, que va a desembocar al mar. El río Aconcagua es el mismo que pasa por Quillota, el mismo que pasa por Calera y el mismo que viene de los Andes, ¿verdad? Es el mismo que pasa por ahí. Pero si ustedes miran el río Aconcagua, se van, por ejemplo, para el sector de Boco, allá en Quillota, o se van a, no sé, aquí al sector de Calera, al sector del río, y miran el río es como un río nomás, pues como cualquier cosa, ¿cierto? Como cualquier río que uno conoce. Pero si uno mira el río allá, en donde les estoy hablando, allá en Concón, al frente de la refinería, no es como el río. Hay muchos árboles, hay mucha diversidad, ¿verdad? Hay muchos organismos, hay muchas aves, se notan muchos árboles. Eso es un ecotono. Es la transición entre el ecosistema del río, que uno conoce, y el mar. Ese lugar, esa transición entre el ecosistema acuático del río como tal y el mar, ese lugar de transición, ese es un ecotono. Ahí sí, si ustedes quieren un ejemplo, ahí hay un ejemplo real de donde existe un ecotono sencillo de entender y de ubicar. El punto es que está muy mal ubicado porque al frente está la ENAP y la ENAP, ¿cierto? Genera residuos y cosas por el estilo, y el ecotono aquel está muy degradado justamente por toda la intervención humana, ¿cierto? Que existe en ese lugar. Pero ahí hay un ejemplo de un ecotono real, ¿sí? Ahí hay un ejemplo muy bueno de un
ecotono de Riel, ¿sí? Para que si alguna vez después de las cuarentenas quieren ir a ese lugar, se puede, por lo demás. Hay un santuario de la naturaleza ahí, menos mal, entonces está protegido. Vayan, eh, porque sería bueno, ¿ya? Sería bueno que vayan ahí, pues muy bonito, ¿ya? Ahí hay un ecotono. Entonces, como definición de ecotono, los ecotonos son un lugar de transición, ¿cierto? Un lugar de transición entre una, entre una estructura, un estrato de comunidad y otra, ¿sí? Ese lugar de transición se llama ecotono, en donde existe una alta diversidad de organismos, más que en los dos lugares, más que fuera de esa transición, ¿cierto? Existe mayor diversidad de organismos, por tanto existe mayor riqueza, mayor abundancia. Muchas veces esa diversidad de organismos es súper específica del ecotono, ¿vale? Es decir, viven ahí nomás y en ningún otro lado, y son muy frágiles. Por tanto, cualquier perturbación humana podría destruir ese ecotono, y si yo destruyo el ecotono, también destruyo, ¿cierto?, la diversidad, y muchas veces diversidad que es única de ahí, y finalmente los organismos también se pueden extinguir. ¿Ya? Bien. Lo último que vamos a ver es la dinámica de las comunidades. Y la dinámica de las comunidades se llaman sucesiones ecológicas. ¿Ya? Sucesiones ecológicas. Dinámica de una comunidad se llama sucesión ecológica. ¿Qué es una sucesión ecológica? Es el cambio de la estructura de una comunidad a través del tiempo. ¿Sí? El cambio de la estructura de una comunidad a través del tiempo. Obviamente a través de mucho tiempo, ¿cierto? Esto no es de un día para otro. Entonces, la sucesión ecológica, como dice ahí, es el cambio en la estructura de la comunidad, ¿cierto? A través del tiempo. ¿Sí? Para que lo tengan y lo anoten. Cambio de la estructura de la comunidad a través del tiempo. Entonces, ¿cómo comienza una sucesión? Toda sucesión ecológica comienza con unos organismos que se llaman pioneros, que son los primeros organismos colonizadores, ¿sí? Los primeros que llegan, ¿sí? Esos se llaman pioneros, son los primeros que ensamblan algo vivo, por así decirlo, en la estructura de una comunidad. Y luego, sobre esos organismos pioneros, después de que se posicionan y crecen, ¿cierto? Se siguen ubicando todo el resto de los organismos hasta, y esa población va a crecer, o sea, esa comunidad va a crecer, crecer y crecer y crecer y desarrollarse hasta que llega a un máximo. Y ese máximo al cual llegan las comunidades se llama clímax. ¿Qué es el clímax? El clímax, como dice ahí, se alcanza luego de muchísimos años de sucesión, y cuando y cuando las comunidades llegan a un clímax, se mantienen estables en el tiempo. Vale decir, son capaces de subsistir así a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿qué comunidad podría estar en un clímax? Por ejemplo, los bosques del sur. Cuando uno va a un bosque del sur y ve esos tremendos árboles que son preciosos, ¿cierto? Tanta naturaleza. Bueno, esa comunidad está en un clímax. Porque ya pasó por todo esto. Ya llegó a su máxima expresión. Y se mantiene así por el resto del tiempo. ¿Se fija? Pero esa comunidad que partió, o sea, que ahora yo la veo llena de arbolitos muy grandes y muy bonitos, ¿cierto? Todo partió desde organismos pioneros, que hace millones de años lograron colonizar ese lugar, y ahora ya, bueno, esos organismos probablemente, no es que no estén, sí están, pero están muy escondidos. Hoy en día eso está, ¿cierto?, prácticamente completo de grandes organismos, ¿cierto?, formando lo que se llama un clímax. ¿Ya? Entonces, una sucesión ecológica, ¿cierto?, es el cambio de la estructura de una población a través del tiempo, ¿cierto? Todo parte
con organismos pioneros, que son los primeros en colonizar, ¿verdad? Un lugar, ¿cierto? Que va a formar una comunidad. Y luego de que colonizan, sobre ellos empiezan a posicionar, ¿cierto?, todo el resto de organismos, hasta finalmente, pasados muchos años, ¿cierto? Esto no es de un día para otro, pasado, fíjense aquí, más de 150 años, ¿cierto? Muchísimos años, hasta finalmente llegar a formar lo que se llama un clímax, o una comunidad que está en el clímax. ¿Qué es el clímax? Es cuando una comunidad, luego de muchos años de sucesión, alcanza una comunidad que es muy variada y que es estable, que se mantiene así en el tiempo y se logra subsistir de esa manera durante la eternidad. ¿Se fijan? Esa es la característica de una comunidad clímax. ¿Ya? Como les decía yo, ¿cierto? Un bosque del sur de Chile es un muy buen ejemplo, ¿cierto?, de comunidad clímax. Ahora, y con esto terminamos. Existen dos tipos de sucesiones ecológicas. ¿Ya? Dos. La sucesión primaria y la sucesión secundaria. Ay, perdón. La diferencia es súper sencilla. Vamos por la primera. Con esto terminamos. Vamos a hacer la segunda. La sucesión primaria, ¿sí? La característica de la sucesión primaria es que para generarla yo necesito organismos pioneros. ¿Y por qué necesito organismos pioneros en la sucesión primaria? Necesito organismos pioneros porque en esta sucesión, en la sucesión primaria, yo lo que necesito formar antes de cualquier cosa es que lo primero que necesito formar, la primera formación que ocurre, es la formación del sustrato donde se va a poner esa comunidad. ¿Vale decir? La formación del suelo. En otras palabras, en una sucesión primaria se forma el suelo. ¿Y qué es el suelo? El suelo es el sustrato donde se posicionará la comunidad. Luego de que se forme el suelo, que va a ser este sustrato donde se posiciona la comunidad, llegan los organismos pioneros, colonizan y ya después de muchos millones de años finalmente se posiciona todo el resto y bueno, llegamos hasta un clima. Pero lo característico de una sucesión primaria es que para que ocurra sucesión primaria, lo primero que tiene que pasar es formar suelo. O sea, yo primero tengo que formar suelo, ¿sí? Para que va a ser el lugar donde finalmente se van a poner los organismos. Y ese suelo, que es virgen, que no hay nada que lo ha colonizado, después de que se forma, es colonizado por los organismos pioneros y luego, ¿cierto?, el resto de organismos. En el caso de la sucesión secundaria, que es el caso de acá, la característica es que acá yo no necesito formar suelo. ¿Ya? No necesito formar suelo. El suelo está formado. ¿Ya? Solamente en las sucesiones secundarias hay una renovación de la comunidad. ¿Ya? En las sucesiones secundarias yo no necesito formar suelo, el suelo está formado previamente, pero lo único que ocurre en una sucesión secundaria es que hay vamos a notar, una renovación de la comunidad. Un ejemplo muy bueno de cuando ocurren sucesiones secundarias es cuando ocurren incendios. En los veranos, cuando ocurren incendios y se quema todo, ¿cierto? Se queman los cerros, ¿verdad? Y se queman todos los árboles y se ve súper feo, ¿cierto? Y es muy triste ver, ¿cierto?, todo quemado.
Pero lo interesante es lo siguiente. Ya, ok, se quema, ¿cierto? Se carboniza y se muere todo, ok. Pero cuando llega el invierno y vuelve a llover, eso mismo que estaba quemado, vuelve a florecer y vuelve a ponerse verde. ¿Y por qué? Porque cuando usted incendia algo, el suelo no se echa a perder. Al suelo no le pasa nada. El suelo, el sustrato, ¿verdad? Siempre está. Lo único que está muerto es todo lo que hay arriba del sustrato. Pero como la naturaleza es sabia, ¿cierto? Ya, a lo mejor se puede morir y quemar todo eso, pero luego, ¿cierto? Cae lluvia, ¿cierto? Y vuelve, ¿cierto? A resurgir toda la estructura de la comunidad nuevamente desde las cenizas, por así decirlo, vuelven a resurgir, ¿cierto? A formar otra vez la comunidad. Entonces, en una sucesión primaria, yo necesito formar suelo y sobre ese suelo colonizar ciertos organismos pioneros para que formen finalmente la comunidad final. Y en una sucesión secundaria, yo no necesito formar suelo, el suelo ya está formado, sino que solamente necesito hacer una renovación de la estructura de la comunidad. Esto ocurre principalmente cuando ocurren incendios, ¿sí? En donde toda la comunidad, ¿cierto? Se muere, ¿cierto? La parte viva de la comunidad se muere, eh, y hay que renovarla, ¿cierto? Justamente así, generando nuevamente eh, a la parte, a los organismos vivos que están sobre ellos, ¿cierto? Y ahí tenemos los dos tipos de sucesiones ecológicas que existen. Ambos son cambios de la estructura de la comunidad a través del tiempo. ¿Mm? Bien, pues, con eso lo dejamos por hoy.